Hola gente de internet, soy el estudiante Diego Salazar Cornejo y les vengo a traer un video interesante sobre las páginas web y las páginas dinámicas o estáticas, sobre cómo se hacen y sobre algunos ejemplos que vamos a empezar a ver sobre cuál es el concepto de una página web. Primero que nada vamos a empezar a hablar sobre qué son las páginas estáticas. Una página estática es un sitio de internet que muestra el mismo contenido para todos los usuarios, es decir, si tú lo ves desde un dispositivo, por ejemplo un celular, o lo miras de otra computadora, vas a encontrar cierta coincidencia y va a ser lo mismo para todos los usuarios que buscan cierta página web. Entonces, con esos canales podemos encontrar que en todos los dispositivos que ingresen a esa página web van a ser el mismo contenido para todos. Entonces, en vez de proporcionar un contenido personalizado a medida de cada usuario y que no se actualiza muy a menudo, digamos, las páginas estáticas, que algunas veces se conocen como páginas planas, contrastan bastante con las páginas web dinámicas, que se actualizan frecuentemente y proporcionan información personalizada para los usuarios individualmente. Por lo que podemos decir que algunas páginas tienen cierta personalidad y algunas no tienen tanta personalidad de algunos datos que les gustaría a los usuarios. Por ejemplo, en cómo quieren tener el color de la página de fondo, o si es que quieren hacer, digámoslo, una cuenta, o quieren actualizar el idioma de dicha página web. Entonces, eso sería más o menos lo que serían las páginas estáticas. Y podemos decir que el desarrollo inicial de una página estática es el proceso muy simple, demasiado simple, y que requiere menos tiempo en comparación a la creación de las páginas web dinámicas, ya que no requiere sofisticadamente muchas habilidades de programación y solo se utiliza el lenguaje HTML, es decir, el lenguaje que comúnmente se usa para las páginas y la programación de estas, claro que sí. Entonces, algunas veces usan secuencias de comandos como lo son PHP y ASCII, por lo que requieren mayor experiencia y conocimientos algunas veces en programación. Además de más tiempo, la relatividad simplificada de la fase de desarrollo ocasiona que las páginas web estáticas sean atractivas y que los usuarios estén mayormente en costos iniciales de nivel bajo. Es decir, no requiere mucho nivel para poder darte cuenta que los usuarios no van a requerir mucho para el mantenimiento de un servidor como una página de se podría decir de este calibre, vaya. Entonces, podemos decir que no requiere mucho costo tener que mantener una de estas páginas para el servidor web de una de estas, claro que sí. Entonces, bien, vamos a empezar con las páginas web dinámicas. Las páginas web dinámicas en la mayoría de los casos se desarrollan con HTML y son demasiado simples. Los problemas que presentan eran dos: no permitían añadir funcionalidad como un blog o una aplicación, o los usuarios no podían interactuar con ellas como una herramienta o que vale una base de datos para cargar la información, y el contenido varía cada vez que el usuario accede a ellas. Por lo tanto, estas aplicaciones están en constante cambio y pueden ofrecer diferente información a la función de la interacción de los usuarios, ofrecer una experiencia muy positiva y ampliamente utilizadas en blogs corporativos y páginas web. Vaya. En pocas palabras, las páginas estáticas están hechas para poder tener algún blog sobre alguna persona en particular. Y las páginas web dinámicas son más para poder hacer bases de datos. Es decir, si tú quieres almacenar, por ejemplo, que Juan Carlos se comió 5 manzanas, pones su nombre Carlos, su apellido Juan, y luego que le pongas 5 manzanas y se va a almacenar ahí en la base de datos que Juan Carlos comió 5 manzanas. O si quieres ponerle que Lupita se comió 2 manzanas, simplemente le ponen el nombre, el apellido y que cuántas manzanas se comió, 2 manzanas. Ahí lo ponen ahí en la base de datos. Entonces, eso es más o menos básicamente lo que son las páginas dinámicas, ya que no requieren tampoco mucho trabajo para programar, más que simplemente se utilizan el lenguaje HTML y el lenguaje PHP. Como tal, podremos decir que esas son
las páginas dinámicas y estáticas. Pero ¿qué es que lo diferencia de entre estas dos? La diferencia entre estas dos, como ya lo había mencionado antes, es que unas se hicieron para crear sitios personales y algunas para poder hacer bases de datos, ya sea para almacenar, como anteriormente le había dicho, puede ser números, correos, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, CURPS, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas páginas, algunos ejemplos de estas páginas pueden ser las páginas del gobierno, que algunas veces te llenan un formulario, vienen con un formulario para llenar todos tus datos que te piden, si te piden cartilla militar, si te piden de qué nacionalidad es, si naciste aquí, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las otras, que son las estáticas, que son las páginas web estáticas, tienen por más plano el simplemente mostrar una información ya directamente, solamente eso, una información pequeña, como lo había comentado antes, un blog un blog personal, o pues simplemente una página de noticias, que algunas veces algunas páginas de noticias se suelen actualizar para meter otras noticias, pero mayormente siempre tienen algunas noticias nuevas y algunas noticias viejas. Entonces es simplemente meramente para eso, no requieren tanto, simplemente requieren como lo es el lenguaje CSS y también HTML. Y pues nada, espero que este video les haya gustado bastante, sobre el concepto de estas dos páginas, sobre las estáticas y las dinámicas. Espero poderlos ver en otro video que vaya a subir. Así que nada, ya saben, yo soy Diego Salazar y nos vemos para otro.